Bien, pues buenas tardes y vamos a, creo que es la última ponencia o la última intervención antes de proceder a la clausura. Y para ello, pues creo que tenemos a un ponente de lujo, nada más y nada menos que el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio, y por tanto, en una coyuntura o en un momento actual de rabiosa actualidad en torno tanto a los fondos Next Generation como a el anteproyecto de ley de vivienda que ha pasado por el Consejo de Ministros, pues yo creo que es un auténtico lujo pues poder contar contigo para actualizar en la medida de lo posible todo lo relativo a la financiación, al Plan Nacional de Vivienda y al nuevo marco normativo que vamos a tener en el Estado español para una cuestión fundamental como es la vivienda. Permítame una breve presentación de Francisco David Lucas Parrón, el actual secretario general, doctor en Derecho, tiene experiencia suficiente en materia docente, y tengo que decir también que en el terreno político ha sido alcalde de Móstoles y senador por el Partido Socialista. Y actualmente, pues la responsabilidad en torno a nada más y nada menos un tema que particularmente a mí me apasiona, que es el tema de la aplicación de la agenda urbana en el ámbito local. Sabemos que se han desarrollado tanto a nivel estatal, a nivel regional, como a nivel local, digamos, todo lo concerniente a la agenda urbana, y tenemos un reto, todos los ayuntamientos, toda la administración pública con el sector privado, de aplicar todas esas indicaciones de Naciones Unidas, todos esos parámetros en torno a una nueva manera de hacer ciudad, de hacer territorio, como son los condicionantes establecidos por la agenda urbana. Antes de proceder a escuchar al secretario general, permítame decirle que digamos que hay una oportunidad, por lo menos desde el Gobierno municipal lo entendemos así. En este momento la plasmación de los fondos europeos para regeneración, entre otras cuestiones de regeneración urbana, permite tener garantizado a priori una financiación. En segundo lugar, la ya citada anteproyecto de ley y el Plan Nacional de Vivienda, pues digamos que van a comportar distintas piezas del puzzle, pero unos condicionantes extraordinarios para atender una de las demandas fundamentales que tienen los ciudadanos, y al menos en el caso de Sevilla, y estoy seguro de otras ciudades españolas. Así lo dice cualquier barómetro que desarrollemos y que cuestionemos a los ciudadanos de Sevilla de cuáles son sus principales preocupaciones, y no digo nada nuevo si el tema de la vivienda siempre aparece como un tema prioritario. En el tema de la regeneración urbana, y estoy seguro que ha salido a lo largo de todas estas jornadas, la ciudad de Sevilla es una ciudad poliédrica donde las haya, donde normalmente somos noticia por cuestiones vinculadas a desarrollos urbanos, al posicionamiento turístico que tiene la ciudad, pero no es menos cierto que a veces somos noticia por la situación o por la necesidad de una regeneración urbana de algunos de los barrios principales de nuestra ciudad. Y en ese sentido yo creo que como sociedad, como administración, tenemos ese reto de afrontar una asignatura pendiente de esas barriadas que les ocurre también como a las personas que van cumpliendo años, y por tanto, digamos, sus necesidades de intervención son más acuciantes conforme pasan los años. Y no es menos cierto que hay determinadas zonas que urge, digamos, esa intervención. Y le hago esta reflexión porque recientemente, y aun siendo consciente que es un tema de medio plazo, es un tema que no podemos abordar indudablemente con fondos exclusivamente municipales desde el Ayuntamiento, que necesitamos la intervención, por supuesto, de la Administración Central y de la Junta de Andalucía, cuanto menos, y también de esa colaboración público-privada, pero lo que sí es cierto que en este caso, por parte hemos dado a conocer la noticia de la intervención tanto en Alcosa como en Los Pajaritos, de senda intervención en dos ámbitos concretos, que va a suponer una intervención de regeneración urbana, de mejorar las condiciones de vida de parte de esos habitantes de esta zona con el desarrollo de esos proyectos. Son áreas de regeneración urbana que fueron aprobadas por la Junta de Andalucía, y que, por supuesto, la mayor financiación
proviene de la Administración central. Pero es en el panorama que tiene la ciudad de Sevilla, estas dos intervenciones podemos calificarlas como insuficientes. Necesitamos intervenir en más zonas porque basta pasearse por esas zonas y compararla con los estándares de calidad de vida de cualquier otra parte de la ciudad de Sevilla para darnos cuenta que hay un gap lo suficientemente amplio como para que las administraciones tengamos que incorporar en nuestro guión de trabajo la intervención en esa zona degradada. Yo, secretario, te pediría en primera instancia, a la vista de ese nuevo escenario que se va a configurar en el Estado español con la financiación, con el Plan Nacional y con la nueva ley, pues que nos introdujera un poco en lo que nos espera en ese panorama, ¿no? Porque es verdad que hemos leído mucho, hay algunas preguntas que yo creo que todos tenemos en la cabeza, pero yo creo que es importante, por tu parte, que nos hagas una introducción y que nos sitúe, en la medida de lo posible, de cuál será ese nuevo marco regulador de la vivienda en el Estado español. Buenos días, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Envisesa el que me haya invitado a estas jornadas, la organización de las mismas y, por supuesto, el Ayuntamiento de Sevilla, con el cual colaboramos magníficamente. Es un referente no solamente en el impulso, como bien decía antes Felipe, de la promoción pública de viviendas, sino sobre todo de colaboración y cooperación interadministrativa. Ahora comentaré algunas de las cuestiones a las que hacía referencia y que son base de la política que estamos desarrollando en el Ministerio, la cual se sustenta en gran medida sobre la cooperación y colaboración con administraciones, especialmente con las administraciones locales. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Sevilla pues es un referente. Ahora comentaba precisamente con varios de tus compañeros que ayer precisamente se transferían recursos al Ayuntamiento de Sevilla, los convenios que tenemos firmados desde el Estado, y hoy están saliendo los primeros fondos, 1.151 millones de euros desde el Estado para las comunidades autónomas para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También comentaré ahora en la estrategia que hemos diseñado en qué consiste y qué estamos haciendo. Pero sí quiero aprovechar, antes de comenzar a hablar de toda esa estrategia, agradecer a UBS el buen trabajo que se realiza y la buena cooperación con este Ministerio, a Concovi también. Siempre es bueno las aportaciones que hacen. Me consta, y así será, que en la Ley de Vivienda, sé que vengo en una semana además bastante interesante, la Ley de Vivienda va a recibir muchísimas aportaciones hasta el próximo 18 de noviembre y estoy convencido que con las aportaciones que haya, el trabajo realizado, pues podremos conformar un anteproyecto de ley, un texto que tendrá que ir en segunda vuelta al Consejo de Ministros, mucho más sólido, mucho más fuerte y con más seguridad jurídica y seguramente con más contenido. Sí decirles que es verdad que vengo a hablar de la estrategia en materia de vivienda, pero se ha visto toda oscurecida por la Ley de Vivienda. Yo, además, he tenido la suerte, porque digo la suerte, de ser el responsable de una de esas partes de debate negociadoras que ha estado durante más de un año negociando este texto. Es verdad que habíamos estado preparando un texto previo desde el Ministerio que sirvió de base a la discusión y que gran parte de lo que hay en esta ley ya estaba conformado anteriormente, pero sí decirles que ha sido un debate muy interesante, un debate muy constructivo, un debate con muchísima profundidad en donde se han analizado muchos temas. Seguramente que la ley, el otro día hablaba con un responsable político del Gobierno y me decía, ¿qué opinas? Digo, hombre, cuando es criticada a izquierda y derecha, digo, es que hemos hecho algo que seguramente puede ser bastante equilibrado. Digo, seguramente que mejorable, por supuesto, pero lo importante era tener un marco legal general en materia de vivienda. Creo que era una asignatura pendiente a lo largo de estos últimos 43 años, desde que se aprobó la Constitución española, y siempre he sido de la opinión, en mi responsabilidad política actual, pero también en mi responsabilidad política municipal, que el estado de bienestar social estaba cojo. Y estaba cojo porque puedes tener la mejor sanidad, la mejor educación, las mejores pensiones, las mejores políticas de dependencia, pero si los ciudadanos no tienen una vivienda digna, donde hacer un proyecto vital digno, donde tener una perspectiva y una seguridad de futuro, el estado de bienestar cojea.
Y creo que la Ley de Vivienda seguramente que no va a dar todas las soluciones, no las va a dar, porque, como bien antes escuchaba a Juan y escuchaba a otros muchos, esto va a ser un ejercicio de colaboración público-privada para poder afrontar los retos. Pero sí es verdad que la ley pone una base fundamental en la colaboración, en la cooperación, en el establecer determinados elementos referenciales en el marco jurídico y en el marco social para poder impulsar una política sólida a lo largo de los próximos años. Y hecho este inicio, esta síntesis previa, sí comentarles, y luego hablaré también de la ley, por supuesto, que el Gobierno de España, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha sustentado la política de vivienda a lo largo de estos últimos años y con mayor empuje, si cabe, en el último año y medio, sobre la base de 3 grandes bloques. Esos 3 grandes bloques, y además yo he mantenido muchísimas reuniones con muchos de los aquí presentes y los hemos comentado, 3 grandes bloques. El primero de los bloques es el intentar conformar un parque público de viviendas. Tenemos un gran déficit en España. No significa que no hayamos invertido en vivienda, porque se ha hecho un gran esfuerzo. Los últimos datos que tenemos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio atestigua que los últimos, desde el año 80, en que se conformaron las comunidades autónomas, empezaron a tener las transferencias en materia de vivienda, desde el año 80 hasta el año 2020, se han impulsado 2,3 millones de viviendas desde las administraciones públicas. El problema que hemos tenido a lo largo de ese tiempo es que de esos 2,3 millones, casi 2 millones han sido viviendas bajo un régimen de tenencia, que es el de la compraventa. Esas viviendas se vendían a sus destinatarios. Antes Felipe hablaba del esfuerzo aquí en Sevilla, en el gráfico que mostraba. Esas viviendas han jugado un papel fundamental, han pasado a manos de sus propietarios, fueron descalificadas en un momento determinado y son un elemento de generación de equilibrio social en nuestra sociedad. Yo creo que tenemos la tendencia en España a estar siempre en los polos equidistantes y a veces hay que estar en el término medio, que es lo más equilibrado desde mi punto de vista. Porque tan pronto estamos diciendo que es bueno tener viviendas en propiedad como que es malo, o que es malo tener viviendas en alquiler, o que es bueno tener viviendas en alquiler. Yo creo que hay que buscar el equilibrio. El otro día coincidí en un encuentro con responsables políticos de diferentes partes de la Unión Europea y nosotros tenemos siempre este concepto de que hay que hacer un gran esfuerzo en materia de alquiler, que no hay que hacerlo, ahora comentaré por qué, pero no denostando el régimen de propiedad que hemos tenido hasta ahora, porque ha garantizado muchísima estabilidad social, porque en momentos de muchísima dificultad económica, como la crisis del año 2008-2013, también dio mucha seguridad a las familias, fue el cobijo de muchísimas familias que tuvieron muchísimas dificultades y fue, como digo, el respaldo a que pudieran afrontar la crisis con más garantías. El problema que hemos tenido, yo creo que a la vez que hemos ido dotándonos de un parque de viviendas en régimen de propiedad público, con el esfuerzo público hacia los ciudadanos, no hemos sido capaces de establecer un parque público de vivienda social en alquiler. Y ese ha sido un gran hándicap. Solamente 290.000 viviendas están en estos momentos entre lo que tienen las administraciones autonómicas y locales en manos de las administraciones. Si juntamos las que tienen el tercer sector, que también pueden ser viviendas sociales, estamos hablando que no llegamos al 2,5% del parque total de viviendas. Muy lejos de la media de la Unión Europea, que está en torno al 10%, o de países en donde pueden rondar el 30%, como puede ser Austria, como puede ser Holanda, como pueden ser elementos referenciales que están muy lejos, pero que han hecho un esfuerzo a lo largo de estos años en materia de alquiler y no tanto en materia de impulso de compraventa o vivienda de protección oficial, en régimen de tenencia de compraventa. Creo que ahora mismo lo que toca y lo que nosotros estamos intentando fortalecer es la conformación de parques públicos de vivienda en alquiler social. Es verdad que ese alquiler social, además, se vio reducido porque en algunos sitios se vendieron incluso esas viviendas públicas en alquiler social. Y nosotros hemos mantenido que uno de los ejes centrales de nuestra acción pública es la conformación de esos parques públicos en alquiler social.
Sé que aquí ha habido una gran representación de esta secretaria general de este ministerio. Ha estado Javier Martín, el director general de Vivienda y Suelo, ha estado Anselmo Menéndez. Me le he encontrado en la estación ahora cuando venía. Me dice, he estado contando el programa de las 100.000. Digo, yo también hablaré de ellas. Pero fijaros que la manera de entender, y esto al principio cuando se plantea, yo planteo esto en el ministerio, porque recordar que hace un año y poco se hablaba del plan 20.000. Es decir, vamos a hacer 20.000 viviendas, principalmente a través de SEPES, está aquí su director general, con otras fórmulas de concertación con comunidades autónomas y ayuntamientos, pero vamos a hacer esa forma. Yo hice un planteamiento relativamente diferente. Digo, es verdad, vamos a hacer ese impulso, pero no descartemos la posibilidad de conveniar y concertar con el sector privado, porque las viviendas no son tornillos, y vosotros lo sabéis, las viviendas no se construyen de un día para otro. Vamos a intentar fortalecer un parque público de viviendas, pero de muchísima complejidad, porque no solamente interviene la Administración del Estado, intervienen los ayuntamientos, intervienen las empresas públicas, intervienen las comunidades autónomas, interviene el sector privado, interviene la inestabilidad, que también comentaré luego, del planeamiento de los ayuntamientos, de los planes generales de ordenación urbana. Bueno, son muchísimos elementos que hacen que las viviendas se programan, pero cuando se terminan realizando y se terminan teniendo a disposición de los ciudadanos, pasa tiempo, no es inminente. Y es por eso que se partía de esa premisa y yo hice el planteamiento, oye, vamos a intentar hacer posible que los parques públicos estén lo antes en el mercado, pero no podemos dejar de concertar con el sector privado para que mientras eso ocurre, que ocurrirá, tengamos soluciones habitacionales, porque tenemos un gran problema en España. No ya que muchas familias que lo tienen tengan que hacer un esfuerzo enorme en el pago de su vivienda, del alquiler o en el pago de la hipoteca o conjuntamente con los suministros básicos puedan estar en más del 30 o el 40% de sus ingresos destinados a la vivienda. No ya solamente tenemos ese problema, tenemos un problema que hay muchas familias que no tienen vivienda, que no tienen solución habitacional, que no se le conoce solución habitacional, y no estoy hablando de los fenómenos de ocupación que pueden estar ligados a casos delictivos, como pueden ser mafias, que todos habréis sufrido en alguna ocasión, sino estoy hablando de muchísimas familias vulnerables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social que no tienen una solución habitacional. Y para dar una solución habitacional a todas esas familias tenemos que ponerlas en el centro de atención, y el centro de atención público tiene que ser sobre la base de la conformación de esos parques públicos de vivienda, pero también con la concertación con el sector privado para poder tener vivienda en alquiler social o en una figura que aparece en la ley reflejada, que es vivienda asequible incentivada, que es un elemento que puede ayudar a establecer también una serie de controles de precios indirectamente con las empresas a la hora de concertar con ellas. De esa manera, se establece un plan que prevé 100.000 viviendas, aproximadamente la mitad son viviendas públicas para conformar un parque público de viviendas, unas a través de la sociedad instrumental que tiene el Ministerio, que es SEPES, a través de suelos, principalmente del Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Fomento, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adquiere, le traspasa a SEPES, y estamos desarrollando viviendas públicas en diferentes ámbitos. Hemos concertado muchas viviendas a través del Plan Estatal de Vivienda. Plan Estatal de Vivienda, los anteriores también, y el actual 2018-2021. Aquí en Andalucía, recientemente, hace unos meses, firmamos en la delegación del Gobierno una serie de viviendas, un gran número de viviendas concertadas a través del Plan Estatal de Vivienda. Otras directamente concertadas con los ayuntamientos, como en este caso con el Ayuntamiento de Sevilla o con el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, en Canarias, en Baleares, para hacer posible que en aquellos sitios incluso donde no tengamos suelos suficientes y haya tensión en los precios, poder tener ese parque público de viviendas. Y es más, hemos incorporado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia una partida de 1.000 millones de euros para la promoción de 20.000 viviendas en alquiler social, estableciendo una cantidad de 50.000 euros por vivienda sobre la premisa de establecer mecanismos de colaboración público-privada a través de derechos de superficie para poder hacer parques de vivienda gestionados en colaboración público-privada, pero que finalmente terminarán en manos de las administraciones públicas, ya sean ayuntamientos, ya sean comunidades
autónomas. Eso, como digo, es la mitad de lo que estamos planificando y trabajando. Pero, como digo, 50.000 viviendas, y me consta además que hay comunidades autónomas, que hay ayuntamientos que están trabajando también en dotarse de parques públicos y están haciendo un esfuerzo, con lo cual la suma será muy importante. Pero mientras eso ocurre, como digo, no solamente había que hacer eso posible, sino que hemos ido a posibilitar el acuerdo con el sector privado. En 3 líneas de actuación diferenciadas. La primera de ellas, a través del Fondo Social Bancario. Recientemente se firmó en Moncloa la ampliación de este Fondo Social Bancario hasta 11.000 viviendas, para que sean viviendas en alquiler social. En segundo lugar, el acuerdo firmado con Sareb para que ponga a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos hasta 15.000 viviendas. Digo hasta 15.000 viviendas porque las iremos disponiendo enlazando con los programas que tenemos en el Plan Estatal de Vivienda, los que tenemos diseñados para el nuevo plan que ahora comentaré, el ir dando soluciones habitacionales a las necesidades existentes con viviendas físicas como las que tiene Sareb. Y es verdad que también hemos puesto encima de la mesa, y aquí todavía no hay un acuerdo, pero estamos trabajando para poder hacerlo, en alcanzar acuerdos con los grandes gestores de vivienda hasta un número de 30.000 viviendas para poder tener viviendas en alquiler social. Conforman un paquete de 100.000 viviendas que, como digo, es el primer elemento, o no sé si el primero, pero uno de los elementos fundamentales en lo que es la estructuración de la política de vivienda en España, por parte del Ministerio. El segundo de ellos es el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Termina el actual el 31 de diciembre, el Plan 18-21. Y hemos intentado, y es cierto que aquí hay muchas empresas, muchos colectivos, muchas entidades con las que hemos hablado para la conformación de este plan. La idea es que podamos tenerlo, el Real Decreto que lo regula, pueda estar aprobado antes de que finalice el año, para entrar en vigor a partir del primer trimestre del año que viene. Y lo que el plan hace, o lo que el plan intenta, es cubrir otro de los aspectos fundamentales. No solamente la tenencia de viviendas, porque hay una parte de recursos que pueden destinarse a la promoción de viviendas, como sabéis, y a la promoción de vivienda en alquiler social, sino que lo que estamos intentando es establecer mecanismos de ayuda suficientes para que aquellos ciudadanos que tienen dificultades económicas para afrontar el pago de su vivienda, o aquellos ciudadanos que no tienen vivienda, puedan tener las ayudas necesarias para poder tener acceso a una vivienda digna, adecuada y a un precio asequible. El Plan Estatal de Vivienda se ha visto modificado de manera muy importante, incidiendo en aspectos como es aquellas situaciones de vulnerabilidad económica crónica o acentuada, políticas de ayuda a las personas que han sido desahuciadas, a personas que sufren sinhogarismo, a mujeres que han sufrido violencia machista y que han perdido su vivienda, es decir, aquellos que son mucho más vulnerables, el establecer políticas que denominamos de carácter prioritario en los acuerdos que alcancemos con las comunidades autónomas para poder dar soluciones habitacionales. Seguiremos, por supuesto, incidiendo en ayudar a los vulnerables económicos, no cronificados, pero que sí que tienen una vulnerabilidad económica sobrevenida por las circunstancias personales, sociales o en materia de empleo que están sufriendo. Vamos a fortalecer esas políticas. Vamos a seguir trabajando, como digo, en la colaboración para las viviendas en alquiler social, para ayudar también en la España despoblada a la lucha contra la despoblación y en favor de políticas que propicien acciones muy decididas en el ámbito del reto demográfico. Sabéis que tenemos un programa que ha estado funcionando bastante bien, dedicado especialmente para jóvenes en esas zonas. O vamos a intentar enlazar cuestiones fundamentales que vienen en la Ley de Vivienda con la planificación del Plan Estatal de Vivienda. Saben que en la Ley de Vivienda uno de los elementos que más debate ha generado ha sido la política de desahucios. La Ley de Enjuiciamiento Civil es una de las leyes que se modifica en este anteproyecto de Ley de Vivienda. Antes se escuchaba a Juan hablar de la coordinación entre los ministerios. Para conformar un texto legislativo como el anteproyecto de ley
del derecho a la vivienda han participado todos los ministerios. Ha habido observaciones por parte de todos los ministerios. Ha habido muchísimas observaciones, muchísimas aportaciones, todas muy enriquecedoras, porque además, dense cuenta que el anteproyecto de ley de vivienda modifica varias leyes que son importantes. Modifica la ley del suelo, modifica la ley de arrendamientos urbanos, modifica la ley de ordenación de la edificación, modifica la ley de enjuiciamiento civil, modifica la ley de haciendas locales. Bueno, son varias leyes que modifica la ley del IRPF. Es decir, son varias leyes que tienen una sustancia muy potente en el ámbito social y en el ámbito inmobiliario. Y para eso participan todos los ministerios y hacen posible la conformación de este texto legislativo. Pues bien, una de esas cuestiones era el tema de los desahucios. Saben que actualmente, y los que hemos vivido mucho tiempo la realidad municipal, ¿cuántas veces no nos encontrábamos un desahucio al día siguiente? El día anterior de que se fuera a producir. Y te avisaban, iban. No había una interconexión, una comunicación fluida, porque no era exigida entre los servicios sociales municipales y los jueces que actuaban. Y si el juez pudiera tener más sensibilidad social, informaba con tiempo suficiente si detectaba vulnerables, pero no, en muchos casos no ocurría así. Sabéis que en el Real Decreto Ley del año 2019, que modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos, se estableció que en casos de vulnerabilidad económica detectada cuando se iba a producir un lanzamiento derivado de un contrato de arrendamiento, se le daba un mes a los servicios sociales cuando el arrendador era persona física y 3 meses cuando el arrendador era persona jurídica para intentar buscar una solución habitacional. Primero, el tiempo era escaso para los servicios sociales, pero el segundo, y más importante, no había una conexión con una posible solución a esa vulnerabilidad a la que había que atender. Y lo que hemos hecho en la ley es, primero, en el procedimiento derivado de contratos de arrendamiento se aumentan los plazos, 2 meses cuando el arrendador es persona física y 4 meses cuando el arrendador es persona jurídica. Pero se interconecta esas peticiones con el programa que tenemos, que vamos a fortalecer en el Plan Estatal de Vivienda, enlazando con ese acuerdo que tenemos con Sareb de 15.000 viviendas para poner viviendas a disposición de los ciudadanos, y también con los programas que queremos que sean prioritarios, es decir, obligatorios, en el Plan Estatal de Vivienda, que atienden a los que son más vulnerables desde el punto de vista económico. De esa manera, cuando los servicios sociales reciben esa petición, porque también es frustrante saber que los servicios sociales reciben una petición pero no tienen solución porque o no hay viviendas o no tienen capacidad de acción para poder buscar una solución habitacional, se interconecta directamente con esos programas del Plan Estatal de Vivienda. Lo pongo como ejemplo porque la ley no nace al margen de la realidad, sino que intenta estar conectada con los planes que estamos desarrollando. Tenemos, además, en el Plan Estatal de Vivienda diferentes propuestas que están estrechamente relacionadas con colectivos que han hablado aquí. Hay un programa en donde se ha intentado fortalecer desde el ámbito del cooperativismo, el cohousing y el coliving. Y, sobre todo, soluciones a los problemas de temporalidad de determinadas personas que no tienen residencia. Ha habido ayuntamientos, especialmente aquí en Andalucía, que vinieron a hablar con nosotros, nos plantearon el problema de los temporeros y siendo conscientes del problema que eso suponía, se establece ese plan, en el Plan Estatal se establece ese programa específico para poder afrontar realidades como esas, porque eran muchos ciudadanos y ciudadanas, especialmente de origen extranjero, que no tenían acceso a una vivienda digna, aunque fuera de manera temporal. Y luego también seguimos teniendo, el otro día tuve una reunión con el secretariado gitano y me decían que cerca de 10.000 personas todavía viven en chabolas en España. Son muchas. De los que ellos tienen contabilizados. Tenemos un gran problema aún de chabolismo y de infravivienda. Algunas veces esa infravivienda no solamente
en forma de chabola, sino infravivienda en altura. En la zona, en el barrio de Los Pajaritos aquí o en algunos otros, son viviendas en altura, pero están en unas condiciones pues no las mejores, como en algunas zonas de España. O el otro día hablaba con unos vecinos de Madrid que también en una zona, en Villaverde, también tienen muchas dificultades porque realmente son infraviviendas en altura. Bueno, vamos a intentar fortalecer todos esos programas, pero lo que sí que quiero que entiendan es que el Plan Estatal de Vivienda no nace con la vocación de ser el único instrumento en materia de ayuda a la vivienda existente en España. Las competencias las tienen las comunidades autónomas, son competentes en materia de vivienda y además reciben sus recursos de las transferencias generales del Estado en función de las competencias que tienen asumidas. El Plan Estatal de Vivienda nace con la vocación de ser un instrumento de apoyo a esas políticas que las comunidades autónomas vienen realizando. Pero sé que se ha tomado como una referencia y es el elemento vertebrador de esas políticas. Bienvenido sea, pero eso no implica que no pueda haber o que deba haber más recursos por parte de otras administraciones para intentar dar soluciones a todos estos problemas. Y el tercer gran bloque de acciones, por supuesto, es el aspecto normativo. Hemos afrontado un reto mayúsculo a lo largo de esta legislatura. Un gran desafío, bonito, pero un reto mayúsculo. Dense cuenta que en España, en 43 años, desde la Constitución del año 78, no ha habido una ley general o estatal de vivienda. No la ha habido. Espero que pueda ser la primera. Y no la ha habido ni siquiera cuando formaciones políticas, entre ellas la mía, pues no, teniendo mayoría absoluta, no habían podido o no habían previsto la conformación de una ley así. La ley creo que se ha puesto en evidencia o se puso en evidencia en reiteradas ocasiones porque seguro que conocerán muchas sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo que cuando el Estado recurría siempre decía sí, pero el Estado recurre pero luego no regula. Es celoso de su marco competencial pero sin embargo luego no regula. Y nos invitaba una y otra vez a poder hacer este esfuerzo mayúsculo a la hora de conformar un texto normativo que intenta ser la base de una política que, como digo, está enlazada sobre fundamentales propuestas de acción como las que he venido desarrollando. Ley de vivienda y también de la calidad del entorno construido, que es la ley de calidad de la arquitectura, porque han sido dos leyes. Es verdad que la ley de vivienda, por el impacto social, por el gran debate público que hay, ha entrado con más fuerza en los medios y en la opinión pública, pero la ley de calidad de la arquitectura es una ley también muy importante, porque necesitamos no solamente tener viviendas, no solamente tenemos que tener un parque edificatorio digno y con precios adecuados, sino que también no tenemos que rehuir de que sea bueno, que sea bonito, que sea con calidad, no solamente edificatoria, sino también en el entorno que están esas viviendas. Saben que ahora hay una propuesta muy interesante lanzada por la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, sobre la nueva Bauhaus. Bueno, sobre todos esos parámetros estamos intentando conformar un texto legislativo. La ley de vivienda, casi todo el mundo ha hablado de los alquileres, pero la ley de vivienda, si no la han leído, pueden leer, habla de muchísimas cosas. Habla del blindaje de los parques públicos de vivienda, habla de las cesiones, que sí que ha habido debate en suelo urbano consolidado y no consolidado, habla de todo lo que es posible regular desde el punto de vista estatal en las relaciones entre arrendatarios y arrendadores, entre promotores, vendedores y compradores, en garantizar transparencia, garantizar información, garantizar eficacia, cumplir derechos, pero sobre todo lo que intenta es, tenemos un derecho constitucional que está superprotegido, que es el derecho a la propiedad privada. Y nadie dice que no, pero es verdad que siempre se olvida que en el artículo 33.2 de la Constitución también habla de la función social del derecho a la propiedad. Y estamos siendo exquisitos con la protección del derecho de la propiedad, pero sin olvidar lo contemplado en el artículo 47 de la Constitución, que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y establecer ese equilibrio es un equilibrio complejo, es un equilibrio difícil, pero es un equilibrio factible y se intenta articular de esa manera. Y
además hacerlo respetando y siendo escrupulosos con el marco competencial de las comunidades autónomas que saben que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, ha hecho que el ejercicio haya sido un ejercicio intelectual y de compromiso social, como se dice aquí, pero sobre todo de implicación a la hora de buscar soluciones bastante complejo. La ley habla, por supuesto, de desahucios. La ley habla de incentivos fiscales a los pequeños propietarios, que son el 85% para la contención, incluso la bajada de los precios del alquiler. Habla de contención de rentas para los grandes tenedores de vivienda. Habla de una apuesta decidida por la colaboración público-privada. Creo recordar que es el artículo 28 que habla específicamente de este aspecto. De la colaboración interadministrativa, comunidades autónomas, ayuntamientos y el Estado. Pero no pretende regular todo en materia de vivienda, porque están las comunidades autónomas que tienen sus legislaciones. Intenta ser una base sobre la cual edificar un proyecto de futuro. Decir que esos tres grandes elementos han sido y son el normativo, el de las ayudas y el de la construcción del parque de viviendas. Esos tres bloques eran lo que conformaban esta estructura de vivienda. Y digo esos tres bloques porque nos ha sobrevenido un cuarto bloque, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y digo nos ha sobrevenido porque hasta ahora la política de rehabilitación estaba incrustada en el Plan Estatal de Vivienda. Había programas, todos conocéis los ARRUs o las ARIs, en algún otro sitio se llaman, áreas de rehabilitación urbana, que han tenido muchísimo éxito, pero que tienen unos recursos limitados. ¿Qué hemos hecho? Esa parte de la rehabilitación, los programas que hay actualmente en marcha están en marcha, pero los nuevos programas, el dinero, la mayor parte del dinero de la rehabilitación se ha sacado del plan estatal y se ha incorporado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y aquí hubo un esfuerzo en el que se hizo de diálogo permanente con la Comisión Europea para obtener un montante económico que posibilitara afrontar el desafío de, en España hay, no es baladí, 9,3 millones de viviendas, 9,3 millones de viviendas que necesitan de rehabilitación. 9,3 millones de viviendas. Y es verdad que con los fondos europeos no se va a rehabilitar todo el parque edificatorio, ni mucho menos. Pero sí se pretende, primero, afrontar 510.000 actuaciones, pero establecer los mecanismos suficientes para que la rehabilitación coja velocidad de crucero, que haya cartera de proyectos, que haya cartera de libro de edificio existente, que haya el impulso de las oficinas municipales de rehabilitación, que haya instrumentos como la propuesta de llave en mano con los agentes rehabilitadores, que haya posibilidades de interconexión entre las comunidades de propietarios, las empresas, las entidades financieras, las empresas energéticas, las empresas constructoras, los colegios profesionales, los administradores de fincas, bueno, todos aquellos que participan, las empresas públicas, todos aquellos que participan en el ámbito de la acción en materia de vivienda, para que podamos cumplir los objetivos que ya marcaba el Plan Nacional de Energía y Clima, que decía que en el año 2030 teníamos que estar renovando anualmente 300.000 viviendas con eficiencia energética para poder afrontar con éxito los objetivos que había marcado la Unión Europea para el año 2050 de descarbonización y con el Green Deal y la Renovation Web. Son varias acciones que solo enumero porque ya las conocéis. Hoy precisamente estaba diciendo se están sacando los 1.151 millones primeros para esta propuesta, que es, primero, la rehabilitación en materia de viviendas, con tres aspectos fundamentales: a nivel individual, en bloques o barrios vulnerables, como antes comentaban en los que plantea el Ayuntamiento de Sevilla. Son ayudas que oscilan desde el 40% y que pueden llegar hasta el 100%. Eso nunca había pasado, hasta el 100% en barrios vulnerables socialmente, hasta el 100%. Ayudas que además están muy interrelacionadas con estas cuestiones que he planteado, pero con otras que fueron acompañando al Real Decreto que aprobó el marco de base que había de implementarse para la consecución de estas ayudas, que era un Real Decreto Ley fundamental por lo que voy a contar. El Real Decreto Ley que acompañó al Real Decreto donde se contemplaron estos fondos establecieron 4 cuestiones que me parecen especialmente importantes. La primera de ellas se recuperaba la deducción
por rehabilitación, en este caso energética, en vivienda habitual. Saben que desapareció el 1 de enero del año 2013 y que se vuelve a recuperar. Pero la segunda cuestión, que es tan importante como la recuperación de la deducción en rehabilitación en vivienda habitual, es que se ha conseguido que esos ingresos, esas ayudas que van a recibir los ciudadanos no cuente como ganancia patrimonial en el impuesto de la renta de las personas físicas. Porque corríamos el riesgo de que en barrios especialmente vulnerables los ciudadanos no quisieran las ayudas porque eso les hacía saltar de una manera exponencial. Imagínense, una familia que no tiene que declarar en la renta porque no tiene ingresos, porque tiene el ingreso mínimo vital o porque tiene las ayudas sociales del Ayuntamiento de Sevilla o de la Junta de Andalucía, resulta que de golpe y porrazo recibe por la rehabilitación de su vivienda 24.000 euros ese año. Imagínense cómo termina la declaración de la renta al año siguiente. La gente no quería o previsiblemente no iba a querer esas ayudas porque incluso tendría que salir a pagar la renta al año siguiente y cuando corres el riesgo además de poder perder las ayudas sociales a las que tenías derecho. No computa en la renta y eso va a ser un elemento fundamental para que los ciudadanos pidan esas ayudas y para que esas ayudas puedan tener la efectividad necesaria. Se ha modificado, en tercer lugar, algo esencial y que creíamos que si no, no iban a fomentarse las rehabilitaciones, como es el cambio de mayorías en la toma de decisiones de las comunidades de propietarios. Hasta ahora, para la rehabilitación energética eran 3/5 y se ha puesto mayoría simple en esa toma de decisiones, lo cual va a facilitar mucho la toma de decisiones. Y en último lugar, el cuarto, son muchas más cosas, pero por resumir, el cuarto, yo recuerdo, estando yo de alcalde, que vino a verme una comunidad de propietarios de mi ciudad y querían rehabilitar. Era un programa que en ese caso, fíjense, enlazado con el Plan Estatal de Vivienda, entonces yo no estaba en esta responsabilidad y que impulsaba aquella propuesta desde la Comunidad Autónoma de Madrid. Y vinieron a decirme que no podían acceder a las ayudas porque una parte eran ayudas y otra parte era financiación por parte de las entidades bancarias. Pero que como no tenían quien les avalara, y venía a pedir un aval al ayuntamiento, no tenían quien les avalara, pues no podían acceder a las ayudas. Claro, no pudimos darle el aval, era evidente, el ayuntamiento no tenía ni programas ni capacidad para poder hacerlo. Y se quedaron sin rehabilitar. En el Real Decreto Ley se han habilitado 1.100 millones a través del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, para avalar a esas comunidades de propietarios. El Estado las va a avalar para que puedan entrar en procesos de rehabilitación, en este caso, de rehabilitación energética. Este programa no solamente contempla viviendas, como saben, también contempla edificios públicos, el PIREP, tanto de comunidades autónomas como de ayuntamientos. Los de comunidades autónomas conveniados con la comunidad autónoma respectiva, los ayuntamientos serán 600 millones que saque por concurrencia pública esta Secretaría General del Ministerio en el año 2022 el primer montante y en el 2023 el segundo montante. Y en el último momento conseguimos, además de la Comisión, incorporar 1.000 millones de euros, lo que he comentado antes, para la promoción de vivienda social en alquiler. Como ven, las ayudas a la vivienda, la construcción de parques públicos de vivienda, el establecer regulaciones sólidas en materia de vivienda y de calidad del entorno construido, como la Ley de Vivienda o la Ley de Arquitectura, y en hacer posible la mejora del parque edificatorio. Mejora tan necesaria como la que se ha puesto en evidencia por el COVID. No todo el mundo ha tenido las mismas posibilidades de estar confinado. No es lo mismo estar confinado en 40 metros que estar confinados en 300 metros. Es evidente que no. Pero si encima esos 40 metros, esas viviendas, tienen una mala calidad edificatoria y unas malas condiciones de habitabilidad, pues que además conllevan unos gastos en suministros energéticos muy altos, vamos a intentar con estos programas también afrontar esa propuesta. Esos han sido y esos son las líneas estratégicas que tenemos, pero sí quiero comentarles dos cuestiones para finalizar y por si hay alguna pregunta y alguna cuestión que se quiera comentar. La primera de ellas, que en todo este camino nos cruzamos lamentablemente con el COVID-19. Fue terrible y gran parte de nuestros esfuerzos, como sabéis muchos de los que están aquí, pues han estado encaminados a la conformación de una parte del escudo social, que era en materia de vivienda, tanto en la paralización de desahucios, como en la prórroga de los contratos de arrendamiento, como las moratorias en el pago de los mismos. Bueno, han sido una serie de medidas que están vigentes aún, que se han prorrogado hasta el día
28 de febrero y que han sido también un elemento fundamental y central en la acción. Pero no quiero terminar sin hablar de un proyecto normativo que a mí me preocupa y que me ha ocupado durante todo este tiempo. Es verdad que la Ley de Vivienda y la Ley de Arquitectura han sido las dos palancas que hemos tenido que estar empujando por el gran debate que se había generado, pero hay uno que me preocupa y que yo he comentado también muchas veces, que es la Ley de Seguridad Jurídica en el Planeamiento Urbanístico. Saben que actualmente, y los que hemos estado en la vida municipal lo conocemos, si hay un recurso contra un plan general de ordenación urbana y ese recurso va contra un elemento no sustancial del plan, el plan cae entero y te quedas sin ordenación territorial. Y te quedas sin ordenación territorial tan importante, no solamente para la aplicación de los fondos europeos, sino para todas estas políticas que estamos intentando desarrollar conjuntamente con el sector privado o desde lo público para implementar parques públicos o para hacer ciudades más humanas, enlazando con la propuesta de la agenda urbana española, más resilientes, con mayor sostenibilidad, con mejor movilidad, con más capacidad de dar soluciones a los problemas sociales o con mayor inclusión o mayor igualdad. Si no tienes un instrumento como el Plan General de Ordenación Urbana, es difícil afrontar los retos. Y es por eso que estamos trabajando también en esa propuesta que va a suponer modificaciones en la Ley del Suelo actualmente, pero que me parece también fundamental. Este es un reto también que tenemos encima de la mesa y que tenemos que afrontar y que creo que hace o planifica un entorno en política de vivienda muy importante. Y termino con una cosa, todo esto que estamos diciendo no sería lo suficientemente riguroso ni creíble si no fuera acompañado de un presupuesto que lo acreditara. El presupuesto que ha estado vigente hasta el año pasado, el presupuesto de vivienda hasta el año pasado, en esta Secretaría General ascendía a 475 millones de euros. Ese era el presupuesto heredado, el que se fue prorrogando, 475 millones. El año pasado, el presupuesto ha superado los 2.000 millones de euros. Para el año que viene son 3.290 millones de euros. Es decir, se multiplica por 7 los recursos, esos recursos de 475 millones, haciendo un esfuerzo mayúsculo, no solamente por los recursos procedentes de la Unión Europea, sino por las aportaciones propias del Estado que intentan incidir en determinados aspectos fundamentales y en otros que han ido surgiendo a lo largo de estas últimas fechas, como por ejemplo el bono de alquiler joven, al cual queremos dedicar 200 millones de euros. Pero como digo, son 3.290 millones que ponen en evidencia que no solamente tenemos proyectos de ayuda, no solamente tenemos proyectos de implementación de parques públicos de vivienda o de concertación pública-privada y de colaboración con el sector, que no solamente tenemos la capacidad y queremos renovar nuestro parque edificatorio y hacer ciudades más humanas y más resilientes y más sólidas, sino que además lo estamos haciendo con recursos para poder afrontar los retos. Disculparme si me he extendido, que son muchas cosas, he ido sintetizando, pero esto es la línea estratégica del Ministerio, la línea estratégica del Gobierno de España en materia de vivienda. Y termino ya con la última observación que hice al principio y que vuelvo a reiterar ahora. El problema de la vivienda es un problema hipercomplejo, muy complejo, todos lo sabéis. Es hipercomplejo y no puede venir las soluciones en una sola dirección y desde un solo sitio. Los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas, el Estado, la Unión Europea, el sector privado, las cooperativas de vivienda, los gestores públicos de vivienda, todos conformamos una parte del problema, pero sobre todo una parte de la solución al problema. O hacemos un gran ejercicio de concertación entre todos, de colaboración público-privada entre todos, o el problema de la vivienda no tendrá esa solución y no podremos conformar lo que comentaba antes, que es el quinto pilar del estado de bienestar, que es lo que creemos que estamos haciendo con esta ley de vivienda y con toda la política que estamos implementando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias por el amplio recorrido de las líneas estratégicas que el Ministerio tiene, que la Administración central tiene en un tema complejo
haciendo mía una de tus últimas frases en torno a la vivienda. Y yo, antes de proceder a la clausura, te quiero hacer una pregunta. Si admitimos que el mercado de la vivienda es un mercado imperfecto, yo creo que eso está fuera de toda duda por los desajustes entre oferta y demanda, y por tanto el mercado imperfecto conlleva la necesidad de una regulación estatal en este caso, si bien es cierto que luego son las comunidades autónomas las que tienen bastante competencia. La pregunta que hago es, ¿en qué papel quedamos los ayuntamientos si ante las bondades de una regulación estatal en esa ley o en ese impulso de medida, las comunidades autónomas, por criterio político, por discrepancia, por las circunstancias que sean, no desarrollan esas bondades, por llamarla de alguna manera? ¿En qué papel podemos quedar los ayuntamientos? Porque ¿vamos a tener alguna posibilidad, algún margen de maniobra de aprovecharnos de esa regulación para corregir esas imperfecciones del mercado, o vamos a estar dependientes 100% de lo que pueda desarrollar la comunidad autónoma? Me parece muy oportuna la pregunta. Partíamos de la base, cuando se discutió, se debatió y se conformó la Ley de Vivienda, de dos premisas: decía, el respeto a los derechos constitucionales, a todo el marco constitucional, pero sobre todo también un respeto al marco competencial de las comunidades autónomas. Es verdad que el marco competencial de las comunidades autónomas, la competencia exclusiva en materia de vivienda que tienen las comunidades autónomas, nos invita a ser muy escrupulosos con ellas, y a que el sistema que se ha diseñado para la declaración de esas zonas de mercado tensionado, para aplicar lo contenido en la ley, tiene que ser a través de las comunidades autónomas. Yo pido a las comunidades autónomas un ejercicio de responsabilidad, porque cuando vean la ley, antes alguien me comentaba, la ley es bastante equilibrada. Cuando vean la ley, en materia de control de rentas se ha hecho un ejercicio mayúsculo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el 85% de los propietarios en España, y ustedes lo saben, son pequeños propietarios que tributan el impuesto de la renta de las personas físicas. Y todos esos propietarios, lo que se les ha establecido es una amalgama de beneficios fiscales, de incentivos fiscales, en función de la bonificación del rendimiento neto en el impuesto de la renta de las personas físicas. Es decir, si usted baja el precio un 5%, tiene hasta una bonificación del 90%. Si contrata un alquiler por primera vez con un joven, tiene hasta un 70% de bonificación. Bueno, son diferentes mecanismos que han visto. Yo no sé hasta qué punto se puede decir a ciudadanos de determinados territorios que no van a verse beneficiados por esos beneficios fiscales, por hacer políticas que ayuden a otros ciudadanos a poder acceder a la vivienda. Es más, si vamos a las áreas tensionadas, a lo que son los grandes tenedores de vivienda, esos grandes tenedores de vivienda tienen la posibilidad de estabilizar los contratos, de que esos contratos se prorroguen mientras dure el área tensionada y puedan seguir teniendo los mismos precios con los incrementos de IPC establecidos. Con lo cual, ¿qué se está intentando evitar? Movimientos especulativos en los precios de los alquileres que todos conocemos y que se han producido en determinados territorios, en determinadas zonas, en determinados momentos. Estas medidas son medidas excepcionales. Son las comunidades autónomas las que tienen que activar. Bueno, las comunidades autónomas ya pueden activar áreas tensionadas ahora mismo en el marco de sus competencias, pero para activar las que están del Estado tienen que hacer esa petición. Es una propuesta muy garantista de información pública, de capacidad de recurrir ante las resoluciones que se planteen, pero tienen que hacerlo las comunidades autónomas. Los ayuntamientos, en esas zonas donde existe tensión en los precios y las comunidades autónomas no quieren hacer, tendrán que ejercer también su acción con respecto a esas administraciones para pedirles, ante las necesidades existentes y la realidad evidente de zonas tensionadas. Aquí en Sevilla las hay, nosotros tenemos datos de que en Sevilla hay zonas tensionadas en el precio del alquiler, seguro que no tan tensionadas como puede ser en Madrid o en Barcelona o en algunos otros puntos, pero las hay con respecto a la media existente. Pues el también ejercer su acción pública o su acción política, pues para exigir esas declaraciones de zonas tensionadas. De todas maneras, sí decirles que la ley entrará en el Parlamento, esperemos que a finales de este año.
Tendrá luego un periodo de debate, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Intuyo que va a ser una ley con un debate intenso, como está siendo públicamente, y me imagino también en el Parlamento. Y luego se ha establecido una vacatio legis de 18 meses para la conformación de un sistema de índices de precios de referencia que esté muy acotado, muy ajustado en el tiempo. ¿Por qué? Porque actualmente el que tenemos es un sistema bastante potente, pero se sustenta sobre la base de los datos fiscales que proporciona la Agencia Estatal de Administración, la Agencia Tributaria. Es verdad que se cruza con datos de registro, con datos del catastro, con datos del Instituto Nacional de Estadística, con datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero su base es una base fiscal. ¿Qué ocurre? Que tiene un año de carencia con respecto a la utilización de esos datos. Y vamos a intentar ver cómo somos capaces de articular a lo largo de esos 18 meses un sistema que nos puede ir dando una información fidedigna muy cercana en el tiempo de la evolución de los precios de los contratos de alquiler. Lo que sí que es evidente, y eso no se puede negar la evidencia, es que hay zonas muy tensionadas y han estado muy tensionadas en los precios del alquiler, con movimientos especulativos que han producido la expulsión de muchas familias de esas zonas, la gentrificación de esas zonas y la expulsión de muchísimos ciudadanos, y se necesita mantener un equilibrio y se pretende estabilizar precios, controlar que no se producen esos crecimientos abusivos y, sobre todo, que se garantiza el acceso a una vivienda digna a muchísimos ciudadanos que en estos momentos no tienen garantizado ese derecho. Muy bien. Pues muchísimas gracias y ahora sí procedemos a la clausura de esta jornada por parte de mi compañero de Gobierno, Juan Manuel Flores, y presidente de Envisesa.